Imagina que trabajaste toda tu vida para dejar algo a tus hijos. Cada euro ahorrado, cada sacrificio, cada decisión pensando en su futuro. Haces tu testamento con el mejor abogado de la ciudad, lo firmas, lo guardas en la notaría, te sientes tranquilo, protegido, pero hay algo que no sabes. Una sola frase que escribiste puede convertir todo ese papel en basura legal, y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, te lo advirtió. Carmen Ruiz, propietaria de una ferretería en Sevilla, descubrió esto cuando ya era demasiado tarde. A los 72 años, después de 40 años construyendo su negocio desde cero, decidió hacer su testamento. Quería dejarle todo a sus 2 hijas, la ferretería, el piso de arriba donde vivía, y los 120.000 euros que tenía ahorrados. Carmen no era una mujer cualquiera. Era de esas personas que siempre planifica todo, que nunca deja nada al azar. Fue al despacho de abogados más prestigioso de su barrio. Pagó 1.200 euros por un testamento blindado, como le prometieron. El abogado le explicó cada cláusula, cada artículo, cada disposición. Carmen se sintió completamente segura. Incluso añadió una frase especial que había visto en una película, algo que le pareció bonito y protector para sus hijas. Esto será vuestro siempre y cuando mantengáis la unión familiar que tanto os he enseñado, escribió al final del documento. 2 años después, Carmen falleció de un infarto súbito. Sus hijas Elena y Sofía fueron directamente a la notaría con el testamento. Habían planeado todo. Elena se quedaría con la ferretería porque entendía del negocio, Sofía con el piso porque vivía lejos y podría venderlo. Los ahorros los repartirían a partes iguales. Tenían claro que su madre las había protegido, pero cuando el notario, don Antonio Medina, leyó el testamento completo, su expresión cambió radicalmente. Cogió sus gafas, releyó una línea específica 3 veces y luego levantó la vista hacia las hermanas con una expresión que ellas nunca olvidarían. «Señoritas», les dijo con voz grave, «me temo que tengo malas noticias. Este testamento no puede ejecutarse. Es nulo de pleno derecho». Elena y Sofía no podían creerlo. ¿Cómo era posible? El testamento estaba firmado por su madre, tenía el sello notarial, estaba registrado correctamente. «¿Qué quiere decir con que es nulo?», preguntó Elena con la voz temblorosa. Don Antonio señaló una línea en el documento. Su madre incluyó una cláusula condicional prohibida que, según el artículo 675 del Código Civil Español, invalida completamente el testamento. Una sola frase que convierte todo esto en papel mojado. Las hermanas salieron de la notaría en estado de shock. No solo habían perdido a su madre, sino que ahora se enfrentaban a una situación legal que podría arrebatarles todo por lo que Carmen había trabajado durante décadas. La ferretería, el piso, los ahorros, todo quedaría en el limbo legal, sujeto a una herencia intestada que podría durar años en los tribunales y costar miles de euros en abogados. Pero la pesadilla no había terminado. Elena y Sofía descubrieron que no eran las únicas herederas. Según la ley de herencia intestada, aparecieron primos lejanos de Carmen que ni siquiera habían visto en 20 años, reclamando su parte de la herencia. La ferretería tuvo que cerrar temporalmente porque no podían acceder a las cuentas bancarias del negocio. El piso quedó embargado por deudas fiscales que se acumulaban mientras esperaban la resolución judicial. 1 año después del fallecimiento de Carmen, sus hijas habían gastado 30.000 euros en abogados y procuradores, solo para descubrir que la herencia se dividiría entre 12 personas diferentes. De los 120.000 euros que Carmen había ahorrado, apenas les correspondían 15.000 a cada una, después de pagar todos los gastos legales y fiscales. La ferretería fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor real. El piso de la familia pasó a manos de un fondo de inversión. Todo esto por una frase que Carmen pensó que protegería a sus hijas, pero que en realidad las condenó a perder todo. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si después de años planeando tu herencia, cuidando cada detalle, pagando buenos abogados, una frase aparentemente inocente la destruyera por completo? Lo que le pasó a Carmen no es un caso aislado. Según datos del Colegio de Notarios de España, el 23% de los testamentos presentan irregularidades que pueden anular total o parcialmente la voluntad del testador, y la mayoría de estas irregularidades
provienen de cláusulas que los testadores añaden creyendo que los van a proteger. El problema es más grave de lo que imaginas. Hay 5 tipos de frases que aparecen constantemente en testamentos españoles y que los convierten automáticamente en nulos. Frases como siempre que cumplan mis deseos, mientras mantengan mis tradiciones, si siguen mis consejos, o cuando demuestren ser dignos de ello. Todas estas expresiones, por muy bonitas que suenen, crean lo que legalmente se conoce como condiciones imposibles, ilícitas o contrarias al orden público, y el Código Civil es muy claro al respecto. Las anulan completamente. Hoy te voy a explicar exactamente qué frase destruyó la herencia de Carmen, por qué nuestro sistema legal es tan estricto con estas cláusulas, cómo miles de familias españolas pierden herencias millonarias por desconocer esta trampa legal que está escondida en nuestro Código Civil, y más importante aún, cómo puedes redactar tu testamento de forma que esté verdaderamente blindado contra estas anulaciones. Esta trampa legal es tan sutil que hasta abogados con décadas de experiencia la pasan por alto. Es tan común que probablemente tú, que me estás viendo ahora mismo, tienes alguna de estas frases peligrosas en tu testamento sin saberlo. Y si no tienes testamento hecho, después de este vídeo vas a saber exactamente qué nunca debes escribir en él y cómo proteger realmente a tu familia. Comenta sí, si tú también tienes testamento hecho, o no, si aún no lo has hecho, pero estás pensando en hacerlo. Quiero saber cuántos de nosotros estamos en riesgo de que nos pase lo mismo que a Carmen y sus hijas. Lo que Carmen no sabía es que su buena intención se convertiría en la peor pesadilla legal para sus hijas. Esa frase que escribió, siempre y cuando mantengáis la unión familiar, no fue idea suya. La había copiado exactamente de un testamento que vio en una serie de televisión española, donde sonaba hermosa y protectora. Carmen pensó, esto es perfecto, así mis hijas siempre estarán unidas. Pero aquí es donde empezó el primer error que cometen miles de españoles cada año: confiar en fuentes no jurídicas para redactar cláusulas legales. Carmen no sabía que esa frase aparentemente inocente creaba lo que los abogados llaman una condición potestativa mixta, algo completamente prohibido por el artículo 1115 del Código Civil Español. El abogado de Carmen tampoco la advirtió. ¿Por qué? Porque era un abogado generalista, de esos que hacen divorcios por la mañana, accidentes de tráfico por la tarde y testamentos los viernes antes de cerrar. No era especialista en derecho sucesorio. Cuando Carmen le dictó esa frase, él simplemente la escribió sin cuestionarla. Al fin y al cabo, ella era quien pagaba, y la frase no le sonaba obviamente ilegal. Este es el segundo error que se repite constantemente: elegir al abogado equivocado para hacer un testamento. La mayoría de las personas van al abogado más cercano a su casa, o al más barato, o al que les recomendó un vecino. No entienden que redactar un testamento es una especialidad que requiere conocimientos muy específicos del derecho hereditario, fiscal y civil. Elena y Sofía descubrieron después que su madre había consultado incluso con una segunda opinión antes de firmar. Había ido a otro despacho para confirmar que todo estaba correcto, pero cometió el tercer error más común. Fue a un notario pensando que él la asesoraría legalmente. Los notarios son fedatarios públicos, no asesores jurídicos. Su función es dar fe de que el documento cumple los requisitos formales, no revisar si el contenido es legalmente válido o inteligente. El notario revisó que Carmen estuviera en plenas facultades mentales, que el documento tuviera la estructura correcta, que estuviera firmado adecuadamente. Pero no tenía la obligación legal de advertirle que esa cláusula condicional invalidaría todo el testamento. De hecho, legalmente no podía hacerlo, porque eso sería ejercer como abogado, algo que está fuera de sus competencias. Carmen había caído en la trampa más peligrosa del derecho sucesorio español: creer que hacer un testamento es un trámite sencillo. Pensaba que con pagar bien y ir a profesionales serios, ya estaba protegida. No entendía que existen decenas de formas de invalidar un testamento, y que una sola palabra mal colocada puede destruir años de planificación. Pero el error más grave de Carmen fue emocional, no técnico. Quería controlar a sus hijas desde la tumba. Esa frase sobre mantener la unión familiar no era realmente un deseo bonito, era una imposición.
Carmen tenía miedo de que Elena y Sofía se pelearan después de su muerte, como había pasado en su propia familia cuando murió su padre. Quería forzarlas a llevarse bien usando la herencia como chantaje. No sabía que el derecho español prohíbe expresamente este tipo de control post-mortem. La ley considera que las condiciones que limitan la libertad personal de los herederos son contrarias al orden público y las anula automáticamente. Es decir, Carmen no podía obligar a sus hijas a mantenerse unidas a cambio de la herencia, del mismo modo que no podía obligarlas a casarse, a tener hijos o a profesar una religión específica. Elena y Sofía también cometieron errores fatales después de la muerte de su madre. Cuando el notario les dijo que el testamento era nulo, en lugar de consultar inmediatamente con un abogado especialista en herencias, decidieron pensárselo durante varias semanas. Creían que podían apelar la decisión o encontrar alguna forma de validar el testamento. Durante esas semanas perdidas, no pagaron los impuestos de sucesiones en el plazo legal. No comunicaron el fallecimiento a Hacienda correctamente. No mantuvieron al día las obligaciones fiscales de la ferretería. Cada día que pasaba, las multas y recargos se acumulaban como una bola de nieve que acabaría arrasando con gran parte de la herencia. Cuando finalmente fueron a un abogado especializado, ya era demasiado tarde para muchas cosas. Las deudas fiscales habían crecido tanto que absorberían gran parte del valor de los bienes. Los primos lejanos habían sido informados por algún conocido sobre la situación y ya habían contratado sus propios abogados para reclamar su parte de la herencia intestada. El abogado especialista les confirmó lo que ya sabían pero no querían aceptar. El testamento de su madre era completamente nulo. No había forma de salvarlo. No había apelación posible. No había vacío legal que explotar. Carmen había trabajado 40 años construyendo un patrimonio para sus hijas, pero una sola frase lo había convertido en una pesadilla legal que beneficiaría a todo el mundo menos a ellas. Y aquí viene lo más doloroso. Elena y Sofía no fueron las primeras, ni serán las últimas. Cada día, en notarías de toda España, se descubren testamentos nulos por errores similares. Padres que quisieron proteger, pero acabaron perjudicando. Familias que pierden patrimonios enteros por frases que sonaban bonitas pero eran legalmente tóxicas. Lo peor de todo es que Carmen podría haber conseguido exactamente lo que quería, que sus hijas se mantuvieran unidas y recibieran toda su herencia, pero de forma completamente legal. Existe una manera de redactar testamentos que protege realmente a la familia, que blinda el patrimonio contra terceros y que cumple los deseos del testador sin violar ninguna ley. Pero ahora te voy a explicar exactamente cómo Carmen podría haber protegido realmente a sus hijas, y cómo tú puedes hacerlo también, porque existe una forma completamente legal de conseguir lo que ella quería, sin poner en riesgo ni un solo euro de la herencia. Lo primero que debes entender es qué convirtió el testamento de Carmen en papel mojado. Según el artículo 792 del Código Civil Español, son nulas las disposiciones testamentarias sujetas a condición imposible, ilícita o contraria a las buenas costumbres. La frase «siempre y cuando mantengáis la unión familiar» creaba una condición que el tribunal consideró imposible de verificar y contraria a la libertad personal de las herederas. El problema legal específico era que esta condición creaba lo que se conoce como potestativa mixta, es decir, su cumplimiento dependía tanto de la voluntad de las herederas como de circunstancias externas imposibles de medir objetivamente. ¿Qué significa exactamente mantener la unión familiar? ¿Hablar todos los días? ¿Verse una vez al mes? ¿No discutir nunca? ¿Quién decide si se está cumpliendo la condición? La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido muy clara en este punto desde 1987. En la sentencia 1247-1987, se estableció que las condiciones que no pueden verificarse de forma objetiva y fehaciente anulan completamente la disposición testamentaria. Carmen había creado sin saberlo una bomba de relojería legal. ¿Pero qué habría pasado si Carmen hubiera redactado su testamento de esta manera? Lego la totalidad de mi patrimonio consistente en la ferretería Cita en Calle Real número 45 de Sevilla, el piso situado encima de dicho local, y la cantidad de 120.000 euros depositados en la cuenta corriente número E760049, loteos 34, 234, loceos 34 del Banco Santander,
a mis hijas Elena Ruiz García, con DNI 2 y 3 4 5 6 7 8 A, y Sofía Ruiz García, con DNI 8765431B, a partes iguales, en pleno dominio y con facultad de libre disposición. Esta redacción, aparentemente más seca y fría, habría sido completamente blindada. Sus hijas habrían heredado todo, sin problemas, sin años de pleitos, sin gastos legales que se tragaran la mitad del patrimonio. Carmen habría conseguido exactamente lo que quería, que Elena y Sofía recibieran su herencia completa. Pero si Carmen realmente quería fomentar la unión entre sus hijas, existían formas legales de hacerlo. Por ejemplo, podría haber creado lo que se llama una comunidad hereditaria voluntaria. Según el artículo 400 del Código Civil, los herederos pueden mantener bienes en régimen de copropiedad si así lo desean. Carmen podría haber redactado: expreso mi deseo de que mis herederas mantengan la ferretería familiar en régimen de copropiedad mientras les resulte conveniente y beneficioso, pero respeto completamente su libertad para dividir los bienes según estimen oportuno. Esta redacción expresa el deseo de la testadora pero no impone ninguna condición legal. Las hijas pueden seguir la sugerencia o ignorarla completamente, y en ambos casos, la herencia sigue siendo válida. Es la diferencia entre sugerir y imponer, entre expresar un deseo y crear una obligación legal que puede anular todo. Otra alternativa que Carmen podría haber usado es el legado condicional válido, con condición suspensiva posible. Según el artículo 790 del Código Civil, son válidas las condiciones que dependen de hechos futuros y posibles de verificar objetivamente. Por ejemplo, además de la herencia principal, si mis hijas deciden continuar con la ferretería en sociedad durante al menos 24 meses consecutivos a partir de mi fallecimiento, recibirán solidariamente un legado adicional de 20.000 euros que mantengo depositados en cuenta separada número ES 760049 5678 5678 5678 5678. ¿Ves la diferencia? Esta condición no anula la herencia principal si no se cumple. Elena y Sofía habrían recibido la ferretería, el piso y los 100.000 euros restantes, independientemente de lo que decidieran hacer. Los 20.000 euros adicionales eran solo un incentivo medible y objetivo, no un chantaje emocional que pusiera en riesgo todo el patrimonio. Pero hay una herramienta aún más poderosa que Carmen podría haber utilizado: el testamento con sustitución fideicomisaria prevista en los artículos 781 a 789 del Código Civil. Esta figura permite al testador establecer cadenas de sucesión que protegen el patrimonio familiar durante generaciones. Carmen podría haber redactado: instituyo herederas universales a mis hijas, Elena Ruiz García y Sofía Ruiz García, a partes iguales. Establezco sustitución fideicomisaria de modo que, si cualquiera de ellas premuere sin descendencia o renuncia a la herencia, su parte acrecerá automáticamente a la hermana superviviente. Si ambas premurieran sin descendencia, sustituyo como herederos a mis sobrinos, Juan Carlos Ruiz Mendoza y Patricia Ruiz Mendoza, hijos de mi hermano fallecido, Antonio Ruiz García. Esta fórmula habría garantizado que la herencia siempre quedara en la familia directa, sin riesgo de que aparecieran primos lejanos o terceras personas reclamando partes de un patrimonio que Carmen había construido para sus hijas. También existía la posibilidad de crear usufructos vitalicios estratégicos. Carmen podría haber dejado la nuda propiedad de la ferretería a sus hijas y el usufructo vitalicio a una de ellas, con reversión automática a la otra en caso de fallecimiento. Esto habría garantizado que ambas se beneficiaran del negocio, pero que siempre hubiera una gestión unificada. Ahora, si tú tienes un testamento hecho, o estás pensando en hacerlo, estas son las frases que nunca debes incluir. Siempre que, con la condición de que, mientras mantengan, si cumplen mis deseos, cuando demuestren ser dignos, a cambio de que se comporten, siempre y cuando respeten, bajo la condición de que continúen. Todas estas expresiones crean condiciones potestativas o imposibles que pueden anular tu testamento completo. En su lugar, usa fórmulas probadas legalmente que han resistido décadas de jurisprudencia. Instituyo heredero universal a, lego en pleno dominio la cantidad de,
Designo como beneficiario de mis bienes a. Expreso mi deseo de que, pero sin que esto constituya condición alguna para la validez de esta disposición, sugiero encarecidamente que, respetando no obstante la plena libertad de mis herederos, también es crucial que entiendas la diferencia entre heredero universal, heredero particular y legatario. Un heredero universal recibe una cuota parte de todo el patrimonio y responde de las deudas proporcionalmente. Un heredero particular recibe bienes específicos, pero también asume responsabilidades. Un legatario recibe bienes concretos sin responsabilidad sobre las deudas hereditarias, salvo que el patrimonio sea insuficiente para pagarlas. Carmen podría haber combinado estas figuras de forma inteligente, nombrar herederas universales a sus hijas para el grueso del patrimonio y establecer legados específicos para otras personas cercanas que quisiera recordar con cantidades simbólicas o objetos de valor sentimental. Según el artículo 891 del Código Civil Español, puedes revocar y modificar tu testamento tantas veces como quieras, mientras estés en plenas facultades mentales. Si tienes un testamento con frases peligrosas, no esperes. Ve a un abogado especialista en derecho sucesorio, no un generalista que hace de todo, y pídele que lo revise línea por línea. El coste de rehacer un testamento correctamente oscila entre 500 y 2.000 euros, dependiendo de la complejidad del patrimonio y del número de beneficiarios. Puede parecer caro, pero piensa en esto. Elena y Sofía gastaron 30.000 euros en abogados y perdieron el 80% de la herencia por un testamento mal redactado que costó 1.200 euros. ¿No vale la pena invertir 2.000 euros ahora para proteger cientos de miles en el futuro? Y recuerda, el testamento más seguro es el más simple y preciso. No intentes ser poeta, no busques frases emotivas que suenen bonitas, no copies de películas, series o novelas. La ley española tiene fórmulas exactas y probadas que protegen tu voluntad sin crear riesgos innecesarios para tus seres queridos. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica sin tecnicismos y te protege de verdad cuando más lo necesitas. 3 años después de aquel día terrible en la notaría, Elena y Sofía Ruiz finalmente pudieron cerrar el capítulo más amargo de sus vidas, pero no como habían esperado cuando su madre estaba viva, sino de una manera completamente diferente que les enseñó el valor real de conocer la ley. Después de 2 años de batallas legales, gastos astronómicos y noches sin dormir, las hermanas tomaron una decisión que cambiaría todo. En lugar de seguir peleando por los restos de una herencia que se desvanecía entre abogados y procuradores, decidieron aplicar exactamente lo que habían aprendido durante este proceso doloroso: cómo protegerse legalmente de verdad. Elena, que siempre había trabajado en la ferretería con su madre, usó el conocimiento adquirido para abrir su propio negocio de materiales de construcción, pero esta vez lo hizo bien. Constituyó una sociedad limitada que protegía su patrimonio personal, contrató un seguro de responsabilidad civil y, lo más importante, redactó un testamento completamente blindado desde el primer día. Nunca más, se dijo Elena, permitiré que una sola frase mal escrita destruya el trabajo de toda una vida. Su nuevo testamento, redactado por un especialista en derecho sucesorio, era una obra maestra de precisión legal. Cada coma tenía su propósito, cada palabra había sido elegida para resistir cualquier impugnación. Sofía, por su parte, se especializó en asesoramiento legal preventivo. Había vivido en carne propia lo que significa perder todo por ignorancia jurídica, y decidió que su misión sería evitar que otras familias pasaran por el mismo infierno. Se formó como mediadora familiar y montó un despacho especializado en planificación hereditaria. Pero la verdadera transformación llegó cuando las hermanas decidieron honrar la memoria de su madre de la forma correcta. Con el poco dinero que habían conseguido rescatar de la herencia perdida y sumando sus ahorros personales, compraron un pequeño local en el mismo barrio donde había estado la ferretería familiar. Esta vez no cometieron ningún error. Crearon una sociedad civil entre ambas con un contrato que especificaba exactamente qué pasaría en cada posible escenario. Si una quería vender su parte, si una se jubilaba antes, si una fallecía, si decidían cerrar el negocio. Cada eventualidad estaba prevista y regulada legalmente.
El nuevo negocio prosperó precisamente porque estaba construido sobre bases legales sólidas. Elena aportaba su experiencia en ferretería, Sofía su conocimiento legal recién adquirido. En 5 años habían recuperado no solo el dinero perdido, sino que habían multiplicado por 3 el patrimonio que Carmen había tardado 40 años en construir. Pero lo más importante es que habían conseguido algo que su madre siempre quiso. Estaban verdaderamente unidas. No por una frase impuesta en un testamento, no por chantaje emocional, sino por una decisión libre y madura de trabajar juntas hacia un objetivo común. La ley no las había obligado a mantenerse unidas. La vida y la sabiduría adquirida les había enseñado que juntas eran más fuertes. Elena redactó su testamento definitivo a los 45 años. En lugar de frases sentimentales peligrosas escribió: «Lego la totalidad de mi patrimonio a mi hermana Sofía Ruiz García, con plena confianza en que sabrá honrar nuestra historia familiar y tomar las decisiones que considere más adecuadas para nuestro legado común». Simple, directo, legalmente perfecto. Sofía hizo lo mismo en su testamento, con una variante inteligente. «Instituyo heredera universal a mi hermana, Elena Ruiz García. En caso de que ella premuera antes que yo, sustituyo como herederos a los hijos de Elena, y si no los tuviera, a la Fundación contra el Cáncer que tanto ayudó a nuestra madre en sus últimos días. Cada palabra medida, cada posibilidad cubierta, ningún resquicio para la anulación». Hoy, 10 años después de aquel testamento fatídico de Carmen, Elena y Sofía son propietarias de 3 locales comerciales, han creado empleo para 12 familias y tienen un patrimonio conjunto valorado en más de 800.000 euros. Todo perfectamente protegido por testamentos que han sido revisados y actualizados cada 2 años por especialistas. Pero su mayor orgullo no es el dinero, es saber que han roto la cadena de ignorancia legal que destruyó la herencia de su madre. Sus hijos, los nietos que Carmen nunca llegó a conocer bien, están creciendo con una educación legal básica que les permitirá protegerse toda la vida. Elena enseña a su hijo de 16 años los conceptos básicos del derecho mercantil. Sofía le explica a su hija de 14 años cómo funcionan los contratos y las herencias. Estos niños nunca firmarán nada sin entender, nunca confiarán ciegamente en profesionales sin contrastar, nunca repetirán los errores que casi destruyeron a su familia. La lección más poderosa que aprendieron Elena y Sofía es que la ley no es tu enemiga cuando la conoces y la respetas. La ley es tu escudo más poderoso cuando sabes usarla correctamente. Carmen quiso proteger a sus hijas, pero no sabía cómo hacerlo legalmente. Sus hijas aprendieron a protegerse de verdad. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Carmen, Elena y Sofía visitan su tumba, pero ya no van a llorar por lo que perdieron. Van a agradecerle la lección más valiosa de sus vidas, que en este mundo solo sobreviven los que conocen sus derechos y saben defenderse. «Gracias, mamá», le dicen cada año, «por enseñarnos que la ignorancia es el lujo más caro que existe. Y gracias por demostrarnos que las segundas oportunidades existen para quienes están dispuestos a aprender de sus errores». Elena y Sofía no solo recuperaron el patrimonio perdido, construyeron algo mucho más valioso: una vida blindada legalmente, un futuro protegido para sus hijos y la tranquilidad de saber que jamás volverán a ser víctimas de su propia ignorancia jurídica. Cuando la gente les pregunta cuál es el secreto de su éxito, Elena siempre responde lo mismo: «Aprendimos que en la vida hay 2 tipos de personas, las que conocen la ley y las que la sufren. Nosotras decidimos pasar del segundo grupo al primero, y eso cambió todo». Sofía añade siempre la misma frase: «Mi madre nos quería proteger, pero no sabía cómo. Nosotras aprendimos a protegernos de verdad, y ahora protegemos a nuestros hijos enseñándoles lo que a nosotras nadie nos enseñó, que la ley está ahí para defenderte, pero solo si sabes usarla». Hoy Elena y Sofía duermen tranquilas cada noche. Sus testamentos están blindados, sus negocios protegidos, sus hijos preparados. Han convertido la peor experiencia de sus vidas en su mayor fortaleza, porque al final, la justicia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte y salir más fuerte que antes.